Hoy hablaremos de convivencia, de conflicto y de violencia escolar, sumando, en el campo de la convivencia, algunas referencias de uno de sus componentes fundamentales, como lo es la participación. El término convivencia surge en los años 90, ante la perspectiva de analizar, ante la necesidad de analizar los vínculos entre los distintos actores escolares. Las diferentes investigaciones académicas coinciden en identificar el informe de Lors de 1996 como un informe realizado por UNESCO, como un punto de inflexión en la problematización de la temática. El informe de Lors planteaba justamente la idea de aprender a vivir como un pilar de la educación del futuro. A su vez, en la literatura regional existe consenso en reconocer como uno de los primeros hitos del impulso a la temática de la convivencia escolar, el Foro Iberoamericano de Convivencia Escolar y Calidad de la Educación, organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos, realizado en Chile, y en el que participaron en el año 2002 los distintos estados o países del Cono Sur. Así es que en las primeras 2 décadas del siglo XXI se produjo una gran cantidad, una multiplicidad de producciones, de elaboraciones sobre la temática. Algunos autores o autoras llegan a hablar de que esa sobreproducción inicial, diversa y contradictoria, a veces en sus sentidos y significados, hacía difícil el implementar procedimentalmente estrategias concretas para trabajar a la convivencia, producto de la gran diversidad de enfoques y visiones que había y que coexistían. Pese a ello, y producto, en cierta forma, de ello, también en esas décadas, a final de la primera década del siglo XXI, se hizo un esfuerzo muy importante por lograr entonces una mayor precisión conceptual. Allí aumentaron los trabajos especializados sobre la temática, a nivel de normativas oficiales, de protocolos de actuación, de documentos y artículos académicos, de informes de investigación, de presentaciones o memorias en congresos, tesis de posgrados. En fin, también en actividades y jornadas en distintos ámbitos educativos, la temática de la convivencia cobró relevancia y además se desarrollaron, empezaron a esbozar hojas o mapas de ruta para la acción de cómo poder trabajar las distintas estrategias con los diferentes actores. De una lectura general de la producción sobre la temática se puede decir, por supuesto que cayendo en el riesgo que siempre genera el hacer síntesis de estas características, pero se puede decir que existen 2 grandes formas de abordar la convivencia. Una primera, que es que conciba la convivencia como una forma de prevenir la violencia escolar. Y una segunda forma de abordar la convivencia, un segundo enfoque, es el de la convivencia concebida como parte de la calidad de la educación. En Uruguay se hicieron aproximaciones y esfuerzos importantes para unir y en cierta manera para poder relevar los distintos posicionamientos, las distintas políticas generadas, y bueno, muestra de ello es el informe Aristas, la publicación Aristas del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, es una publicación reciente del año 2019, que allí pueden consultar cómo fue la evolución del trabajo de la temática, tanto en el campo de la convivencia como de los derechos humanos y la participación. Es una publicación relevante y de interés para quienes somos docentes y bueno, que el mundo de la investigación conoce. La convivencia, entonces, parémonos un poquito en esta segunda visión como parte de la calidad de la educación. El concebirla de esta forma nos conduciría a pensarla, sin lugar a dudas, como un contenido de la enseñanza y del aprendizaje. Y en cierta forma, el recorrido de las políticas públicas educativas en Uruguay en el trabajo de la temática de la convivencia refleja esa trayectoria. Desde el interés se produjo un estado inicial, desde el interés de la política pública por indagar y problematizar la temática, a unas visiones más o producciones más recientes, basadas en la planificación en el mediano plazo de la incorporación en la currícula de los temas convivenciales. Esto se produjo, por ejemplo, en el marco curricular de referencia nacional del año 2017. Allí lo pueden consultar. Se tiende, entonces, ya yendo a lo conceptual de la convivencia, a asociar el término convivencia con el término coexistencia, que si bien se encuentran relacionados, el primer término convivencia es distinto al de coexistencia. No tienen el mismo significado. Coexistencia refiere a la existencia al mismo tiempo, sin incluir las formas en que se comparte dicha existencia, es decir, cómo se afectan recíprocamente los distintos actores cuando despliegan sus vínculos.
En cierta forma, y tomando una caracterización que hace Maldonado, las variantes de la convivencia nos impulsan a comprender que, en cierta manera y en primer lugar, se produce inexorablemente en el encuentro con el otro. También, en segundo lugar, está determinada por la necesidad profundamente humana de sentirse parte de un grupo y por el contexto histórico, social y cultural en el cual se desarrolla. Es un proceso donde los elementos asertivos son los mayoritarios, pero en el cual hay marchas y contramarchas, y donde importan, por supuesto, las historias personales y vinculares de las personas, así como sus perspectivas presentes y también sus perspectivas de futuro. Y está, por último, la convivencia atravesada por variables que son propias de las instituciones educativas. Las instituciones educativas son texto y son contexto de las experiencias convivenciales de cada individuo y de las distintas comunidades. Por tanto, por estos motivos, la convivencia es motivo de aprendizaje. Y según estos marcos y encuadres institucionales, va a tener una característica u otra, una forma de abordaje u otra. Los marcos y los encuadres institucionales son fundamentales para la forma en que se configuran las relaciones dentro de los centros educativos. En esta dirección es fundamental lo que señalaba al comienzo, la forma en que las instituciones dan lugar a la participación en estos procesos, en los procesos educativos. Y también las formas en que las instituciones tienden o procesan los conflictos. Con relación a la participación, en la participación como docentes tenemos un aliado estratégico, que por supuesto son los estudiantes. Los estudiantes son sujetos de derechos, lo sabemos y lo trabajamos con ellos en las aulas. Lo establece la Convención de Derechos del Niño de 1989, ratificada por nuestro país en el año 1990. La participación como pilar importantísimo de esta Convención de Derechos del Niño, según el espíritu de la Convención, es un derecho transversal que favorece otros derechos. Ahora, al momento de pensar rápidamente en la participación, cualquiera desde su experiencia de aula, de la experiencia del trabajo de la interacción con nuestros colegas, con la docencia directa, con la docencia indirecta, con los equipos directivos, sabemos, por supuesto que con los estudiantes, sabemos que la participación tiene distintos niveles, que no a todos se les llama participación. Allí pueden tomar como referencia un modelo clásico que es bastante útil, que es el de Hart de 1992, que parte de concepciones anteriores, donde a partir de una imagen de una escalera tipifica el nivel de participación de los adolescentes en distintos eventos y proyectos en función del vínculo de esa participación con la toma de decisiones, cuánto estos adolescentes llegan a tomar las decisiones. Esa escalera que allí la pueden ver o la pueden consultar, está en algunas publicaciones, una publicación de participación de UNICEF del año 2006, escrita por Artagabeiti y Bonetti. Allí la pueden consultar, y bueno, y habla de los distintos niveles de participación, de lo que no es participación como la manipulación, la decoración, la participación simbólica, a la participación donde los niños inician los procesos, y adolescentes inician los procesos de toma de decisiones que son compartidas, multiplicadas y facilitadas por los adultos, en esos términos, en condiciones de horizontalidad en la generación de estrategias. La participación, por otra parte, y sin abusar del tiempo, está consagrada en los artículos 5, 6 y 7 del Estatuto del Estudiante. La Ley General de Educación del año 2008 establece que la participación es un principio fundamental de la educación. Es más, es concebida como un mecanismo que permite el desarrollo integral de las personas. Recuerden esto que decíamos de la Convención de Derechos del Niño como un derecho que favorece otros derechos, que los hace posible, que los potencia. Cuando la participación estudiantil y de los actores se aplica a procesos como la elaboración de acuerdos de convivencia, como la conformación de parlamentos estudiantiles, como la mediación entre pares, como procesos lúdicos recreativos de referencialidad positiva entre estudiantes, se vuelve significativa. Realmente eso favorece, genera empoderamiento de los estudiantes, genera otra forma de vincularse entre los actores y potencia, se genera a su vez un círculo virtuoso que favorece a los distintos actores del centro. Entonces, la participación, para no caer en ser reiterativo, es, y lo sabemos, clave, pero también es importante que desde los centros se asuma como que significa, entre otras cosas, el distribuir y el horizontalizar el poder y la toma de decisiones. Y eso no siempre es fácil, depende mucho de los perfiles
institucionales y cómo esto se construye. Decíamos que la convivencia no está exenta de conflictos. De su conceptualización implica que asumir, en cierta manera, que el vínculo social se conforma por la diferencia, que de por sí la convivencia es conflictiva y fuente de desencuentros. De aquí que el conflicto, si bien es un elemento que integra la convivencia, no es, si ponemos una balanza, la convivencia, por supuesto, los elementos positivos son los que predominan, pero el conflicto se convierte dentro de los hechos convivenciales en una oportunidad para el cambio y los procesos de aprendizaje, como decíamos. La convivencia, entonces, no está exenta de tensiones, y si pensamos en las sociedades democráticas, justamente se han caracterizado por su capacidad de procesar los conflictos. Allí, parando un poco en esto de qué son los conflictos, existen como dos grandes posicionamientos, que es por parte de las instituciones, las que niegan los conflictos o las que los asumen para problematizarlo y buscar estrategias colectivas para poder abordarlos. De esta perspectiva de que el vínculo es una tensión paradojal, un movimiento recíproco entre autonomía y dependencia, entre afirmación de sí y el reconocimiento del otro, cuando esa tensión y ese equilibrio, esa homeostasis que se va construyendo se desquicia, se genera una asimetría, se producen vulnerabilidades, se manifiestan las violencias, se producen vulneración de derechos. Entonces, el poder trabajar sobre los conflictos es sumamente relevante. Y para eso es importante, las distintas investigaciones sugieren, poner las palabras en juego, que se produzca la simbolización, que se pongan en juego las palabras o las imágenes, lo que permite abordar los conflictos y que estos conflictos se transformen. La posibilidad de poner en palabras disminuye el riesgo del pasaje a la agresión y genera, por supuesto, una posibilidad de elaboración posterior a lo que sucedió. En cierta manera, también podemos analizar el conflicto como enfrentamiento de intereses. Los enfrentamientos de intereses caracterizan a las instituciones, ni que hablar a las educativas, son parte de su vida cotidiana. Esta afirmación involucra a todos los actores, a los equipos de gestión, a los docentes, a los estudiantes, a los padres, a las familias, a las distintas comunidades. Y en ese sentido, cuando el conflicto se exacerba, se sostiene en el tiempo, es intencional, se reitera y genera vulneración de derechos, hablamos de situaciones de violencia. La violencia es un término difícil de abordar, pero que vamos a hacer un esfuerzo difícil porque no hay una sola forma de caracterizar la violencia, no hay una sola definición de violencia, y también es un término que ha sido, el nivel de mediatización que ha tenido, hace más difícil su abordaje. Por eso es que es sumamente importante, como vamos a ver, el abordarlo y trabajarlo de la perspectiva de la complejidad. En ese sentido, el concepto de violencia, que es el tercer concepto que vamos a analizar hoy, el último, es un concepto multireferencial y multifactorial, es decir, lo que tiene que impulsar desde esa complejidad analizarlo, a trabajar a partir de la percepción de los distintos actores que se enfrentan a la necesidad concreta de resolver los problemas cotidianos que surgen en las aulas, en los espacios de interacción colectiva en los centros, tanto afuera como adentro. Dentro de las perspectivas que consideran a la prevención y el tratamiento de la violencia como un problema educativo y de aprendizaje que compete a la escuela y a la sociedad, se identifican dos direcciones principales para trabajar. Una vía que se llama, o que podemos llamar, directa, a través de los conceptos de agresividad, de violencia y de conflicto. Y otra vía indirecta, basada en las ideas de convivencia, de participación, de paz y de civismo. Estas dos direcciones que en algunas publicaciones, para varias publicaciones, se posicionan en paradigmas diferentes, no tienen por qué ser incluyentes, se pueden retroalimentar, tienen puntos de convergencia, entre otras cosas en reconocer de que es fundamental, como veíamos, el trabajo del conflicto escolar. Pero ¿cómo definimos la violencia? Dijimos que existen múltiples definiciones y que muchas veces son contradictorias entre ellas. Para eso vamos a tomar una definición de la Organización Mundial de la Salud, que la define como el uso deliberativo de la fuerza o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, contra otra persona, contra un grupo o una comunidad, que pueda causar lesiones, daños, trastornos en el desarrollo o distintas privaciones. Diferentes estudios coinciden también a nivel nacional en que hay violencia cuando se produce un acto intencional de ejercer el poder, con el objetivo de someter, de dominar, de controlar a la otra persona. Entonces hay un factor para identificar las situaciones de violencia que es la intencionalidad.
En cierta forma, hechas estas aclaraciones de la complejidad del término, podemos decir que desde un marco global se pueden agrupar en tres las grandes teorías que han explicado el origen y las características de la violencia. En primer lugar, las teorías biológicas, que sostienen que la violencia responde al instinto tanto individual como en colectivo. Las teorías biológicas por lo general desestiman el papel de la cultura en su origen, ¿no? El papel de la cultura, de la moral y de la racionalidad como agentes que pueden llegar a ser decisivos para evitar las conductas de agresión y la violencia en sí. Por otra parte, las teorías psicosociales, que se pueden dividir en dos vertientes. Las vertientes ambientales reactivas, que entienden a la violencia como una respuesta reforzada por el ambiente que rodea al organismo. Y las socioafectivas, que hacen centro en la experiencia social sin negar el componente biológico. Y por último, las teorías estructurales, que entienden a la violencia como la resultante de sistemas económicos y políticos, siendo responsabilidad de esta de la estructura social a la que pertenecen estos sistemas. Actualmente los modelos, esto a nivel genérico, ¿no?, de las de violencia en general, actualmente los modelos más aceptados en la actualidad, vinculados por supuesto a las teorías señaladas, esta matriz de teorías señaladas, son el modelo ecológico y la teoría del aprendizaje social. El modelo ecológico explica la violencia desde la multicausalidad, identificando la existencia de factores de riesgo y de factores protectores a 4 niveles: individual, relacional, comunitario y sociocultural, atravesados por 2 perspectivas, por la perspectiva de género y por la perspectiva generacional. El modelo ecológico, según el informe de Piñeiro para UNICEF de 2006, que es un informe voluminoso y de referencia a la temática, en el estudio de la temática de la violencia en la infancia y en la adolescencia, según Piñeiro, considera que el modelo ecológico identifica la historia personal y las características de la víctima, su autor, su familia, el contexto relacional inmediato, a menudo se denominan factores comunitarios, y las características de la sociedad en su conjunto. Por otra parte, la teoría del aprendizaje social entiende que las personas aprenden conductas agresivas por modelamiento y reaccionan ante los estímulos del entorno de acuerdo a múltiples variables que se han alimentado y retroalimentado y configurado en su proceso formativo a lo largo de su formación. La violencia, por otra parte, tiende a asociarse, asimilarse a otro concepto, que es el concepto de la agresividad, siendo conceptos que muchas veces son utilizados como sinónimos, cuando no lo son, refieren a situaciones diferentes. La agresividad está biológicamente determinada, se vincula al espíritu de supervivencia de la especie y se desata ante estímulos que son específicos. En cambio, la violencia es producto de un acumulado cultural de la humanidad y no de una evolución biológica. Es una conducta socioculturalmente aprendida y evitable. Se manifiesta cuando la agresividad se torna intencional, deliberada y además potencialmente dañina. Cuando hablamos entonces de violencia tenemos que saber diferenciar estos dos conceptos. Y cuando la aplicamos la violencia o la analizamos en función de los centros educativos de la educación, estamos hablando de una forma en que se manifiesta, que es la violencia interpersonal. La violencia interpersonal tiene distintas formas de expresarse. Los que somos y las que son docentes lo sabemos, lo vemos en los centros educativos. Las distintas formas que tiene de expresarse la violencia interpersonal es la violencia física, en primer lugar, no es la más recurrente, pero sí su impacto tal vez genera mayor amplificación. La violencia psicológica, también conocida como violencia simbólica, que incluye el maltrato emocional, los gritos, los insultos, las humillaciones, por acción o por omisión, así como conductas controladoras, como es el caso también que se ha estudiado y analizado a nivel cualitativo, cuantitativo de la violencia en el noviazgo, ¿no?, en la etapa de la adolescencia. La violencia sexual y también la violencia patrimonial contra los objetos de las personas. Por otra parte, el desarrollo de las tecnologías, la universalización de Internet y la revolución digital nos ha puesto como actores ante nuevos desafíos. La extensión de Internet puede generar bienestar a las personas y puede reducir Internet las brechas sociales, pero también puede generar lo contrario, puede incrementar las desigualdades y ampliar la vulnerabilidad
de situaciones de riesgo vinculadas a la convivencia virtual. Para tomar algunos datos, no más, y esto se suma a esto de la tipificación de las formas de violencia interpersonal, producto de la convivencia en Internet, del diálogo, de los vínculos que se desarrollan a nivel digital, surgen nuevas expresiones en que se manifiesta el conflicto por una parte, también lo convivencial, que es lo que sostiene las relaciones y que es lo que prepondera, pero surgen nuevas formas que también, no tan nuevas, pero que sean tal vez en este contexto habrá que estudiarlo y seguramente surjan estudios especializados, pero en este contexto de epidemia global, tal vez los vínculos y los conflictos a nivel digital hayan aumentado o hayan adquirido otras características. No lo sabemos, lo sabremos en la medida que se produzcan nuevos trabajos especializados. Simplemente, a nivel de la última encuesta de usos de la tecnología de la información y la comunicación en Uruguay, cuyos datos publicó AGESIC este año, en el año 2020, en nuestro país 9 de cada 10 personas acceden a Internet y se ha intensificado su uso. El 79% de la población se conecta diariamente. Si tomamos como referencia el año 2010, lo hacía únicamente un 31%. Por otra parte, se ha universalizado el uso del celular. Solo un 30% utiliza la computadora para conectarse. Y para la totalidad de los internautas, las redes sociales y la mensajería instantánea son declarados de uso universal. Internet es esencialmente una plataforma de conversación. Si pensamos qué es lo que hacemos comúnmente en Internet, conversamos por mensajería instantánea, por las redes sociales. Entonces, cuando se producen también en esos campos vulneración de derechos, fenómenos como el ciberacoso o el ciberbullying, nos tiene que impulsar a analizarlos, a estudiarlos, a trabajarlos, porque son fenómenos que muchas veces surgen en los centros educativos y se trasladan al campo digital, o viceversa, surgen en el campo digital y se trasladan a los centros educativos, significando también desafíos normativos de cómo, si se producen estas situaciones fuera del centro educativo, si el centro educativo tiene que actuar o no. Bueno, son desafíos de la política pública, pero también del trabajo de las instituciones con las comunidades, con las familias y con, por supuesto, los propios adolescentes. Entonces, cuando se da una situación de violencia, se genera una vulneración de derechos y un desequilibrio de poder sobre el que hay que trabajar. Y eso está vinculado, retomo lo que señalábamos al principio, de los procesos de participación, a que circule la palabra, a que los actores aporten, porque realmente si hay algo que tienen los actores educativos, los que están en el terreno, es conocimiento no solamente de sus prácticas, sino del acumulado teórico que han desarrollado a lo largo de sus trayectorias profesionales, y eso aporta mucho al enriquecimiento de los centros, en su diversidad y en su capacidad de aporte y de elaboración. Dejamos por aquí, en esta entrega, las siguientes se va a trabajar distintas expresiones del acoso o la violencia escolar, así que bueno, nos estaremos viendo.